La estrella astronómica Atlas 3i acaba de despertar tras su perihelio el 29 de octubre de 2025, cuando pasó detrás del Sol con una magnitud de 9,5, y ahora ha sido detectada de nuevo. A pesar de las bromas en Internet que la comparan con un adorno de Halloween, los datos del JPL revelan algo real: una leve aceleración no gravitacional y una posible interacción con una eyección de masa coronal, EMC, ocurrida días antes. La pregunta sigue en pie. ¿Se trata simplemente de física cometaria o hay algo más? Durante el perihelio, el objeto permaneció prácticamente oculto a los observatorios terrestres debido a su posición detrás del Sol. Sin embargo, sondas espaciales como la misión Punch continuaron monitorizando su brillo. Mediante la superposición de imágenes, los científicos detectaron una señal débil pero constante, con una magnitud estable en torno a 9,5, invisible a simple vista y en el límite de detección de los telescopios de aficionados. Las imágenes tomadas desde el espacio ofrecen una ventaja sobre las observaciones terrestres, ya que no se ven afectadas por el resplandor solar. Aún así, la grabación presenta ruido. El cometa aparece solo como un punto condensado, sin cola visible ni chorros definidos. Al comenzar noviembre, la elongación aumenta y el cometa 3i Atlas empieza a alejarse del resplandor solar, regresando lentamente al campo de visión de los telescopios terrestres. Los astrónomos aguardan las primeras imágenes nítidas, pero advierten que las mediciones aún son inciertas. El brillo es difícil de estimar y la cola, de existir, sigue siendo solo una hipótesis. Lo importante es que, incluso oculta, 3i Atlas nunca desapareció. Su perfil óptico se vuelve más claro cada día y nuevos datos pronto revelarán su posición y trayectoria con precisión. El seguimiento preciso del cometa 3i Atlas tras su perihelio reveló una pequeña pero persistente diferencia entre sus posiciones predichas y observadas. Una desviación en la ascensión recta, medida en segundos de arco. Esto no indica nada inusual. Es una característica bien conocida de los cometas activos. Al ajustar las órbitas a los datos, los astrónomos utilizan parámetros estándar, A1 y A2, para compensar las ligeras desviaciones no gravitatorias en el movimiento del cometa. Estos valores no son arbitrarios. A1 representa la aceleración a lo largo de la línea Sol-cometa, mientras que A2 abarca la desviación lateral en el plano orbital. Para Atlas 3i, las soluciones recientes del JPL indican A1 1,7x10(6) y A2 7x10(7) unidades astronómicas por día cuadrado. En este contexto, estos valores se encuentran dentro del rango esperado para cometas moderadamente activos en el sistema solar. La causa es sencilla: la desgasificación, es decir, la liberación de gases. A medida que el Sol calienta el cometa, chorros de vapor de agua y otros compuestos volátiles escapan de su superficie, desviándolo ligeramente de su trayectoria. El efecto es pequeño, pero medible, sobre todo cuando se recopilan datos astrométricos de alta precisión de observatorios como ALMA durante varias semanas. El método de Marsden, considerado el estándar de oro en el ajuste orbital de cometas, utiliza los términos A1 y A2 para modelar este empuje adicional. Al incluirlos, la diferencia entre las posiciones calculadas y observadas se encuentra dentro del margen de error esperado, generalmente dentro de una desviación estándar, para tamaños y niveles de actividad plausibles del núcleo. Un científico del JPL lo resumió de esta manera: no estamos viendo una nave espacial, estamos viendo física cometaria estándar intensificada por un viento solar sobrecargado. No hay necesidad de recurrir a motores ni a propulsión artificial. 6. Las aceleraciones medidas coinciden con lo esperado para un pequeño núcleo activo que libera gas al cruzar el sistema solar interior. Si bien las cifras pueden resultar sorprendentes para quienes no son expertos en la materia,
para los especialistas en cometas, esto es algo habitual. El verdadero interés reside en cómo se comportan estos procesos naturales bajo las condiciones extremas de un visitante interestelar, y no en alguna anomalía inexplicable. El plasma, lejos de ser solo un término físico, es el estado de la materia que domina el espacio alrededor de cometas, como el 3I Atlas. Cuando el Sol ilumina a uno de estos visitantes cósmicos, 5 procesos plasmáticos principales entran en juego y definen todo lo que ocurre en su vecindad. El primero es la fotoionización, en la que la luz ultravioleta solar extrae electrones de las moléculas de gas que escapan del cometa, transformando átomos neutros en iones cargados. A continuación, se produce el intercambio de carga, cuando los iones del viento solar colisionan con los átomos del cometa, intercambiando electrones y generando nuevos iones que emiten radiación de rayos X. Estos iones recién creados se mezclan con el viento solar en un fenómeno llamado carga de masa. Masa, carga, lo que ralentiza el flujo solar y distorsiona el campo magnético local. El resultado es la formación de una onda de choque. La onda de choque, similar a la que se forma frente a un barco, surge cuando el viento solar se ralentiza bruscamente al entrar en contacto con la atmósfera del cometa. Finalmente, se establece la ionopausa o cometopausa, un límite invisible donde los propios iones del cometa ejercen una fuerza suficiente para crear una burbuja protectora que separa su plasma del viento solar. Todos estos procesos están ocurriendo ahora alrededor de 3I Atlas, moldeando su brillo, su comportamiento e incluso su trayectoria en el espacio. Los granos de polvo cercanos al cometa 3I Atlas no son meros pasajeros pasivos del viento solar. Son protagonistas de un drama microscópico. A medida que el cometa atraviesa el sistema solar interior, cada grano es bombardeado por partículas de alta energía y luz ultravioleta. Esta exposición constante acumula carga eléctrica en la superficie de los granos hasta que, en cierto punto, ya no pueden mantenerse unidos y explotan en microestallidos. Un solo grano se fragmenta en una nube de partículas aún más pequeñas, con una relación superficie-masa mucho mayor. Estos fragmentos responden con mucha mayor intensidad a la radiación solar y a los campos electromagnéticos, desviándose o acelerándose de forma impredecible. Este proceso no solo reorganiza el polvo, sino que también puede provocar picos repentinos de brillo y cambios rápidos en el movimiento aparente del cometa. Estas microexplosiones son naturales, sobre todo cuando las erupciones solares inyectan energía adicional en el entorno. La sonda Rosetta observó el mismo fenómeno en el cometa 67P, cuando un aumento repentino de polvo cargado transformó la coma en tan solo una noche. Según 3I Atlas, cada parpadeo o fluctuación en los datos puede tener su origen en estos eventos invisibles, pero poderosos. En julio de 2015, la sonda Rosetta, que orbitaba el cometa 67P, registró algo sin precedentes. Una eyección de masa coronal, EMC, impactó el cometa, y el magnetómetro de la sonda detectó un salto en el campo magnético local, de unos 50 nT a casi 300 nT en pocas horas. No se trata de una variación menor, es un aumento de 6 veces que transforma una brisa magnética en un auténtico muro. Un ingeniero de la misión describió el fenómeno en directo como un muro magnético. Los instrumentos apenas podían seguir el ritmo a medida que el entorno de plasma alrededor del cometa cambiaba radicalmente. Este pico no fue una simple curiosidad. Demostró que cuando el Sol envía una onda de choque a través del sistema solar, el plasma de un cometa reacciona a saltos, no gradualmente. Toda la estructura magnética puede expandirse, comprimirse o incluso romperse ante una tormenta solar. Durante la tormenta de 2015,
Los sensores de Rosetta registraron cambios abruptos en los flujos de iones y la actividad del polvo. El límite del plasma, la llamada cometopausa, avanzó y luego retrocedió al paso de la tormenta. Todo esto ocurrió en cuestión de minutos u horas, no de días. Para los físicos del plasma, el evento Rosetta en 67P se convirtió en un caso clásico. Demostró que los cometas no son simplemente bolas de hielo con delicadas colas, sino que pueden estar envueltos en una armadura magnética moldeada por los estados de ánimo del Sol. Pico de 300 nanoteslas se convirtió en un punto de referencia concreto para lo que puede ocurrir cuando un cometa y una eyección solar colisionan. El informe de la ESA fue directo. Los impactos de las eyecciones de masa coronal, CME, pueden literalmente envolver un cometa en un manto de plasma, sobrecargando su entorno durante horas o días. Por eso, las comparaciones con Rosetta son importantes para 3I Atlas. Cuando un cometa orbita el Sol durante un periodo de intensa actividad solar, los efectos plasmáticos y magnéticos pueden superar con creces cualquier efecto causado únicamente por el polvo o el gas. Las cifras registradas por Rosetta sirven ahora como referencia para lo que los científicos esperan observar en los datos de 3I Atlas a medida que emerge de su propio encuentro solar. El 21 de octubre de 2025, el Sol lanzó una eyección de masa coronal, EMC, masiva desde la región activa AR446, justo cuando 3I Atlas se aproximaba a su perihelio. Esta erupción, registrada en luz blanca por el coronógrafo CCOR1 del GOES 19, explotó en el lado opuesto del Sol, sin impactar la Tierra, pero enviando una potente onda de choque a través del sistema solar interior. Para objetos como 3I Atlas, la sincronización y la geometría son cruciales. La trayectoria del cometa lo situó cerca del plano de la eclíptica, no lejos de la longitud de la erupción. Cuando se produce una eyección de masa coronal, EMC, de esta magnitud, su frente de expansión puede abarcar una amplia franja del espacio, especialmente si se trata de un evento de gran tamaño, o halo. Con una velocidad estimada superior a los 1000 km por segundo, la eyección alcanzaría aproximadamente 1,4 UA, la distancia al perihelio del cometa, en 2 o 3 días. Los modelos de propagación como ENLIL y las simulaciones cónicas permiten a los investigadores estimar si una onda de choque de este tipo podría cruzar la trayectoria de un objetivo, como el cometa 3I Atlas. En este caso, los datos disponibles sugieren una posible ventana de interacción entre el 23 y el 26 de octubre, precisamente cuando el cometa orbitaba el lado oculto del Sol. Ninguna sonda espacial ha medido directamente el plasma ni el campo magnético en la posición del cometa, por lo que el impacto exacto aún no se ha confirmado. Aún así, la física del fenómeno se comprende bien gracias a eventos anteriores. Una eyección de masa coronal, EMC, rápida y densa, que colisiona con un cometa, puede amplificar el campo magnético local varias veces, comprimir el entorno de plasma y provocar cambios abruptos en la coma y la cola. Esto no es solo teoría. El encuentro de Rosetta con el cometa 67P en 2015 registró un aumento de 6 veces en la intensidad del campo magnético, con la expansión y el regreso del límite de plasma del cometa en cuestión de horas. Para Atlas 3I, la erupción del 21 de octubre es la candidata natural más probable para explicar cualquier cambio repentino en su entorno de plasma tras el perihelio. Si bien faltan mediciones directas que confirmen el impacto, la cronología y la geometría hacen de esta eyección de masa coronal, EMC, la principal sospechosa de cualquier variación rápida en su actividad o trayectoria durante este período crítico. A medida que se publiquen nuevos modelos y datos espaciales, los científicos buscarán indicios, un giro en la cola, un aumento de brillo o una desviación orbital que puedan estar relacionados con esta eyección solar. Hasta entonces,
La eyección de masa coronal, EMC, del 21 de octubre sigue siendo la principal hipótesis en el análisis forense del turbulento paso del cometa 3I Atlas por el sistema solar interior. Reconstruir el entorno de plasma alrededor del cometa después del perihelio requiere analizar un conjunto de indicios indirectos. Ninguna nave espacial pasó por su vecindad inmediata, por lo que no existen mediciones directas del campo magnético local ni de la densidad de partículas cargadas. Por lo tanto, los investigadores se basan en una síntesis de datos obtenidos desde múltiples perspectivas: modelos del viento solar, coronógrafos y observaciones remotas de instrumentos como Punch, SOHO y Estéreo. Cada uno aporta una pieza del rompecabezas, pero ninguno es capaz de ofrecer una visión completa. Las limitaciones son evidentes. Con solo imágenes de baja señal apiladas y breves ventanas entre períodos de ocultamiento solar, la imagen de 3I Atlas sigue siendo tenue e indefinida. Los informes indican una cola corta, casi atrofiada, apenas distinguible de la coma. Esto podría significar que el cometa está liberando menos polvo del esperado, o que el viento solar arrastró su cola antes de que se formara por completo. El núcleo sigue siendo solo una estimación aproximada, entre unos cientos de metros y quizás 1 kilómetro de diámetro. No tiene un contorno definido, ni un período de rotación preciso, ni se ha medido directamente su forma o estado de rotación. Todos los parámetros presentan amplios márgenes de error, determinados tanto por lo que no se observa como por lo que sí se observa. Los modelos forenses, desarrollados por equipos del JPL y otras instituciones, se basan en gran medida en analogías con cometas mejor estudiados, como el 67P, picos de plasma, desconexiones de la cola y variaciones repentinas de brillo, son plausibles en las condiciones adecuadas, especialmente tras una gran llamarada solar. Sin embargo, sin confirmación directa, cada interpretación conlleva cierto grado de incertidumbre. Las tasas de producción de gas se infieren a partir de líneas espectrales muy débiles. No se miden directamente. La fracción activa de la superficie, la cantidad de gas que realmente se libera, sigue siendo una suposición, limitada por la aceleración no gravitacional observada, pero aún sin un valor exacto. Estas lagunas no son meramente teóricas, definen los límites de lo que se puede afirmar con certeza. Por ahora, la evidencia apunta a un núcleo de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, moderadamente activo, con una cola débil, que se comporta como otros cometas conocidos, aunque supercargado por un viento solar turbulento. A medida que el cometa se aleja del resplandor del Sol y alcanza una posición más favorable en el cielo, la siguiente ronda de imágenes y espectros será fundamental. Cada nueva observación puede refinar las estimaciones, resolver ambigüedades o incluso revelar sorpresas. Las incertidumbres son reales, pero también lo es la oportunidad de descubrir, ya que telescopios de todo el mundo observan una vez más a este visitante interestelar. Noviembre trae consigo una agenda apretada para quienes deseen seguir el cometa 3I Atlas en acción. La mañana del 4 de noviembre, Venus, el Sol y el cometa se alinearán casi a la perfección, una geometría inusual que sin duda dará pie a numerosas especulaciones en las redes sociales. Para los observadores, esto significa que el cometa estará a solo 29 grados del Sol, cerca del horizonte en el resplandor del amanecer. La visibilidad sigue siendo difícil, pero cada día aumenta la separación unos grados. El 5 de noviembre, una superluna llena iluminará el cielo, dificultando aún más la detección de objetos tenues, aunque la elongación ya supera los 30 grados. Los observadores más dedicados, con telescopios de al menos 10 cm de apertura y un horizonte oriental despejado, podrían intentar avistarlo. Sin embargo, la magnitud del cometa debería mantenerse en torno a 10.
muy por debajo del alcance del ojo humano. El 7 de noviembre marca un punto de inflexión. El Sol gira un grupo de grandes manchas solares hacia el lado visible, aumentando las probabilidades de nuevas erupciones o de otra eyección coronal. Para los observadores, el cometa ya estará a 36 grados del Sol, elevándose más en el cielo al amanecer. La mejor ventana para la observación amateur se abre entre el 14 y el 17 de noviembre, cuando la elongación supera los 50 grados y el cometa sale mucho antes del amanecer. Aún así, seguirá siendo un objeto tenue y compacto, sin una cola perceptible, y se irá debilitando gradualmente a medida que se aleje del Sol. La mayoría de los astrónomos aficionados necesitarán un telescopio de al menos 10 centímetros. Bajo cielos oscuros y con paciencia, el 19 de diciembre se perfila como la fecha de máximo acercamiento del cometa a la Tierra, a aproximadamente 1,8 UA. El cometa se encontrará alto en la constelación de Leo, ideal para telescopios, aunque probablemente aún más tenue, con una magnitud cercana a 12 o inferior. El 9 de enero de 2026, una alineación entre el cometa Atlas, Júpiter, Marte y Venus captará la atención. Estos eventos suelen generar titulares e imágenes virales, pero la ciencia sigue siendo la misma. El cometa permanecerá tenue, distante, y se estudiará mejor con instrumentos sensibles, no a simple vista. Con tantas fechas y tanta expectación en Internet, es fácil dejarse llevar por el entusiasmo. Una regla sencilla ayuda. Desconfía de cualquier afirmación sobre visibilidad a simple vista, estelas espectaculares o motores alienígenas, a menos que esté respaldada por datos revisados por pares. Para obtener información fiable, consulta fuentes como JPL Horizons, los principales observatorios o clubes de astronomía reconocidos. La historia de 3i Atlas se escribe con mediciones precisas, no con titulares sensacionalistas. Los próximos meses ofrecen una oportunidad única para seguir la pista a un visitante interestelar que cruza nuestros cielos. Pero los verdaderos descubrimientos provendrán de la observación paciente y un escepticismo lúcido. El 29 de octubre de 2025, el cometa 3i Atlas alcanzó su perihelio a aproximadamente 1,4 UA del Sol, y las imágenes espaciales registraron una magnitud cercana a 9,5. La órbita publicada por el JPL muestra una aceleración no gravitacional medible, con valores A1 y A2 consistentes con la actividad típica de un cometa, sin evidencia de propulsión artificial. Los registros de la misión Rosetta en el cometa 67P confirman que los picos repentinos en el campo magnético, como el salto de 300 nanoteslas asociado con una CME, pueden alterar drásticamente el entorno de plasma de un cometa, un proceso que probablemente también ocurrió después de que la eyección del 21 de octubre impactara a Atlas. Sin embargo, el tamaño exacto del núcleo y la causa precisa de la tenue cola siguen siendo inciertos, debido a las limitaciones observacionales y a la falta de mediciones directas. Los próximos meses, especialmente alrededor del 19 de diciembre y el 9 de enero, ofrecerán valiosas oportunidades para realizar nuevas observaciones. A medida que se publiquen los resultados revisados por pares, el caso del Atlas 3i servirá como recordatorio. Comprender a los visitantes interestelares requiere precisión en los datos y precaución contra las conclusiones apresuradas.